¿Cómo podríamos valernos de la animación una vez que llega la hora de la práctica? La idea central es que los primeros ejercicios que se presenten al estudiante promuevan una evocación de las mismas animaciones que se usaron en la introducción al tema. El objetivo es que el estudiante recupere de su memoria los movimientos y con una exposición sistemática termine internalizando los esquemas que se hicieron para explicar la semántica de la estructura que se está enseñando. En suma, se trata de trabajar e incidir sobre la imagen mental que el estudiante trae con su propia lengua y haga suya una manera de mirar la realidad desde la perspectiva del español. Como se verá en los primeros ejercicios que propongo, la imagen ocupará un espacio central de la ejercitación. El estudiante deberá observar con cuidado y atención las imágenes, los colores, el tipo de letra y determinar la respuesta aceptable para la situación que se representa, teniendo en cuenta las animaciones que se muestran. A medida que la práctica avanza, el espacio asignado a las imágenes se irá reduciendo hasta llegar a ejercicios en los que el estudiante deberá imaginar una posible animación para la situación que se presenta. Esto no significa que se dé todo en un mismo curso tampoco. Ante cada nuevo tema que se va introduciendo se podrá seguir un proceso similar partiendo de lo que ya se presentó con anterioridad en los temas, en las etapas iniciales. Por cuestiones prácticas, obviamente yo aquí voy a presentar muchos ejercicios mezclando distintos niveles de la temática, simplemente porque lo que me interesa es mostrar ejemplos de, eh, de animaciones con las que se puede trabajar. La intención de este ejercicio es que el estudiante incluya a la persona o cosa en cuestión en cierta clase o categoría dentro de su especie. Se trata de insistir con la idea de categorización. La figura que vemos es alta y entonces ponemos a la persona en la categoría de personas altas, o es gorda en la categoría de personas gordas. Es mujer en la categoría de las mujeres, etc. Primero, los estudiantes deberán reconocer cuáles son las categorías que se exhiben y luego pinchar en el cuadrado azul correspondiente para incluir al personaje en el grupo correspondiente. Lo que vemos aquí son que aparecen en los círculos más pequeños, son características de hombres gordos, mujeres gordas, personas miopes, personas altas, hombres delgados, personas bajas y mujeres delgadas. Al pinchar en el cuadrado azul correspondiente, al grupo al que le queremos poner al personaje, veremos si la persona entra dentro de esa categoría o no. Si no se mueve de su lugar, no pertenece a esa característica. Este tipo de ejercicios lo podemos hacer no solo para trabajar en clase, sino también lo podemos hacer para un material similar a este, para subirlo en nuestra plataforma, por ejemplo, y que el estudiante vaya asimilando esta idea de categorización que tiene el verbo ser. Lo que debe hacer el estudiante es entonces poner al personaje en todas aquellas características posibles en función de lo que ve en el dibujo. Una vez más, veamos cómo funciona. Nótese que lo que el estudiante debe hacer es poner al personaje en todas aquellas características posibles en función de lo que ve en el dibujo, pero también en función de lo que conoce eh, por historia personal. Es una buena idea tomar personajes conocidos porque el estudiante podrá rápidamente categorizarlos en función de lo que ya sabe de ellos. En este ejercicio en particular se trata de destacar el uso de ser como identificación. Aquí el estudiante tiene que cliquear en el signo de interrogación y obtendrá la respuesta inmediata. Una vez más, podremos trabajarlo en clase y armar, por ejemplo, competencias dentro de grupos y tendrá para completarlas. Bueno, esto quedará en función de lo que quiera hacer el profesor con este tipo de material. O se puede subir a nuestras plataformas para que el estudiante trabaje solo en su casa, si eso es lo que uno quiere hacer. En todos estos casos encontramos ejemplos de usos de ser como identificación. Obsérvese que se identifica el sujeto en cuestión siempre con un círculo, en este caso un círculo rojo que asocia la idea del verbo, el rojo lo hemos visto en nuestras presentaciones con la idea del verbo ser.
Si este ejercicio se hace en clase, se puede pedir a los estudiantes que expliquen por qué usamos ser aquí, para que entiendan la próxima ilustración y puedan compararla. Para contraponerlo con el ejercicio anterior, observemos cómo en este ejemplo solo nos interesa indicar dónde está ubicado el personaje, no tanto quién es, por cuanto eso ya lo sabemos. Lo que queremos es ubicar a Brad en un lugar en particular. Por eso usamos, en este caso, el verbo estar. Y obsérvense la ilustración. Una vez más, la serie de rectángulos que mantienen lo visto cuando hicimos la introducción, el icono debajo. am, bueno, esto puede servir para identificar y darle una pista, una ayuda al estudiante de lo que estamos, de lo que significa, de cuál verbo estamos usando cuál es nuestra intención también, eh, qué cosa queremos comunicar. Otra cosa que podemos hacer con estas ilustraciones es pensar en una serie de ejercicios interrelacionados. Por ejemplo, en este caso estamos usando estar para indicar claramente un lugar en donde se encuentran estos estudiantes. Ahora aquí estamos identificándolos y categorizándolos. Vemos unas personas en la calle y las identificamos como un grupo de estudiantes, ya que podemos reconocer algunos objetos particulares que los acompañan, por ejemplo, los libros, la posibilidad, la mochila, etcétera, o porque ya los conocemos con anterioridad. Y la serie se termina con otro uso de estar para indicar el modo en que se encuentran los estudiantes. Una vez más, los dibujos aparecen enmarcados, como hemos visto en la presentación que hicimos en su momento con el verbo estar. Y lo mismo en esta. Y vamos intercalando los distintos usos de uno y otro verbo. Aquí en este caso tenemos la idea de ser para indicar una existencia en ese lugar. Nótese el círculo rojo que rodea toda la imagen. Para contraponerlo al ejercicio anterior, observemos cómo en este ejemplo solo nos interesa indicar cómo estar más participio indica el resultado de un acto previo. ¿Cómo está? Bueno, en este caso la reunión está agendada porque alguien la agendó previamente. Nótese la serie de rectángulos que reiteran una vez más el diseño que vimos en la presentación y los iconos debajo para ayudar a reconocer el verbo estar como, en este caso, resultado de un acto previo. Una vez más, observemos cómo en este ejemplo solo nos interesa indicar cómo el verbo estar más participio indica un resultado de un acto previo. ¿Cómo está? Está el edificio, está destruido porque alguien lo destruyó previamente. Pero este esquema de rectángulos puede darse también en forma vertical, como en este caso. El icono ayuda además a entender y recordar el sentido que tiene de ubicación. El próximo paso será, por un lado, dar todas las características del objeto en cuestión, y el estudiante tendrá que identificar de qué se trata en función de esas características. Es un ejercicio que podemos hacer en clase como competencia entre los estudiantes. Podemos dividir la clase en grupos y los estudiantes adivinar qué es a partir de las 5 categorías que damos. Veamos, por ejemplo, la animación. En este caso es una fruta, pero muchas personas creen que es un vegetal. Es originaria del continente americano y allí aparece em, un mapa, y en particular de México, en donde los aztecas lo cultivaban. Y ahí ya estamos dando una clave muy importante. Es un ingrediente fundamental de algunos platos italianos, bueno, esto es más que obvio, es rojo, y su jugo es un ingrediente importante en un famoso cóctel.
Obviamente se trata de esto. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. Y si vamos viendo los ejemplos, diremos que las características, diremos que, bueno, que es originaria de América del Sur, como aparece aquí en el mapa, es típica de Queensland, aquí en Australia. Bueno, yo aquí estoy pensando en mis estudiantes australianos, ¿verdad? Es amarilla en su interior, su piel es de color café y es un ingrediente en un famoso cóctel con vodka. Entonces, bueno, ahí ya tenemos algunas características para poder identificar. Y el estudiante, los estudiantes en grupos, a medida que van apareciendo las características pueden ir apareciendo de a una, no necesariamente todas juntas como lo tengo yo aquí, podemos darle una chance para que haya una rueda de grupos que vayan diciendo qué sospechan que puede llegar a ser. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo dividir la clase en tres, cuatro grupos y pedirle al grupo uno a ver ante la primera característica qué piensan que puede ser, al grupo 2 si no adivinan, grupo 3 grupo 4 etcétera. Esto lo podemos hacer en clase y es un trabajo muy interesante porque están trabajando con los verbos y tienen que prestar atención al verbo con el que nosotros vamos a estar usando para definir estas características. Obviamente se trata de esto. Otro ejemplo, en este caso se trata de algo que es líquida, es nutritiva, es un producto del reino animal, es blanca y es fundamental en los primeros años de vida de los mamíferos. ¿De qué? Obviamente se trata de esto.